Dios Padre, misericordioso y santo, que nos ama, muchas gracias por salvarnos en la muerte eterna y encargarnos la obra de Jesús en la iglesia que es tu cuerpo. Y muchas gracias por entregarnos a los pequeños espíritus y llamarnos y usarnos como maestros que enseñan la palabra de Dios y sirven de modelo. Como una persona encargada la obra de Jesús y una persona usada para la obra de Dios Padre. Ayúdeles y úseles a los maestros para que sean un hombre apto en la palabra de Jesús. Acuérdate a los maestros unidos ante tu palabra desde temprano y ayúdanos a poder vivir el resto de nuestra vida conociendo más la gracia del Señor y testificando de lo que he aprendido de tu palabra a los demás. Gracias por darnos el tiempo valioso que considera detalladamente la palabra del Señor. Ayúdanos a poder conocer las gracias en la palabra que nos das y guíanos a este tiempo para que regresemos con las gracias que nos da. Oramos en el nombre del Señor Jesús que nos ama. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca del pecado de Acán. Vamos a buscar la Biblia Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué, capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer juntos. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se escondió contra los hijos de Israel. Hoy el contenido que vamos a estudiar es el pecado de Acán, y también vamos a estudiar acerca de la conquista de Ai. Como la palabra que leíamos, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Lo que cometió el pecado no es de Israel, sino es de un hombre. Pero Dios pensó que el pecado de Acán es lo que había hecho todos los israelitas. Por lo tanto, Israel perdió un combate en Ai, es decir, todos los israelitas sentían la pena. El contenido que hoy vamos a estudiar es lo que no se puede ocultar el pecado. Todo el pecado será descubierto por medio de la imagen de Israel que se han sufrido por el pecado de Acán, y aún así Acán escondió su pecado al final. Podemos ver lo que Dios reveló del pecado. El tema que vamos a estudiar no es solo para enseñar a los niños un conocimiento, sino también hay que aplicar en nuestra vida. Primero, Acán. El significado del nombre Acán es dificultad. En la Biblia Josué dice que es Acán, pero en la Biblia Primera de Leyes dice que es Acal. Se cambió del nombre. Esto significa el que molesta a otra persona. Acán, que salió primeramente, es dificultad,
Pero después de cometer el pecado y de recibir el castigo, Dios juzgó a Acán y a su familia. Luego, su nombre era el que molesta a otra persona. Vamos a ver la situación de la era que Acán cometió. La semana pasada ya estudiamos acerca de la ciudad de Jericó. Cruzó el río Jordán y conquistó la ciudad de Jericó por hacer según la palabra de Dios. Hasta que Israel llegó a la ciudad de Jericó, Israel veía ayuda de Dios y lo que Dios está con él. Por lo tanto, su paseo era obedecer y seguir a la palabra de Dios. Israel que daba un paseo aprovechando la victoria y hacía según la palabra de Dios. Pero en Israel solo un hombre cometió el pecado ante Dios. Acán cometió 2 pecados ante Dios. Primero, todos los botines que obtienen de la ciudad de Jericó deben distinguir a Dios. Sin embargo, Acán robó un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Luego ocultó en su tienda. Aparentemente, lo que Acán robó es un manto y un lingote de oro, pero lo que él robó realmente es la gloria de Dios. Es decir, el primer pecado de Acán es robar la gloria de Dios. El segundo, general de su ejército, Josué, que dirige y gobierna Israel con la palabra de Dios y guía a la tierra de Canaán y conquistó con Israel. Acán desobedeció a la palabra de Josué, que hace la obra de Dios y es el mensajero de Dios y guía según la palabra de Dios. Los que estaban en ejército pueden entender fácilmente qué tan gran pecado es. Lo que desobedece al orden del general en la guerra es la muerte. Es pena capital. Lo que Acán cometió es eso. A causa del pecado de Acán, la situación que apareció no afectó solo a una persona. Como acabo de decir, Acán cometió 2 pecados. Cometer el pecado a Dios y desobedecer a Josué que gobierna a Israel. El pecado básico de Acán no era la codicia material, sino por la desobediencia a Dios y a Josué les llegó la caída a Acán y a toda su familia. Puede ver lo que el pecado de desobediencia es más grave. Vamos a buscar la influencia del pecado de Acán en la Biblia, Josué capítulo 22. Vamos a buscar Josué capítulo 22. Versículo 20. Leamos juntos. No cometió Acán hijo de Sera prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Este versículo es la palabra que nos da una lección.
La influencia del pecado no es limitado a una persona. El pecado que sale en la Biblia es como la lepra y es como la tierra ardida para el cultivo. En la Biblia sale con varias expresiones. El pecado se extiende. Es como levadura. Se extiende, se contagia. La influencia del pecado de Acán también era eso. Dios dice que todo el Israel cometió el pecado ante Dios. Acán cometió el pecado, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios dijo que todo el Israel cometió el pecado? Antes de conquistar Jericó, Dios ya dijo que haría así. Vamos a buscar la Biblia, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, 18, versículo 18. La situación de Josué capítulo 6, versículo 18, todavía no conquista la ciudad de Jericó. Pero aquí dice así. Leamos juntos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Las cosas distinguidas a Dios. Lo que tiene vida fue sacrificado a Dios con la muerte. Y el oro, la plata, el cobre y el hierro, estos metales fueron sacrificados a través del campamento de Jehová a Dios. Hay que ofrecer a Dios lo que debe de ser ofrecido. Si se toma sin dárselo a Dios, como ya fue dicho antes, es robar la gloria de Dios, y eso regresará al pueblo de Israel. Hasta lo dijo anteriormente, pero Acán lo llevó a cabo aún así. Acán cometió el pecado por la esplendidez aparente. Si Acán hubiera visto primeramente el castigo que recibiría después de cometer el pecado, no habría querido robar un manto babilónico. Acán sabría que no se puede cambiar su vida y su familia por plata y oro. Pero él no podía ver el resultado previamente. Lo que la Biblia nos dice es que vean previamente el resultado. Si se ve el resultado previamente, podrá pasar y vencer esplendor y la tentación. Acán podía ver la aparente, pero no podía ver el resultado que está atrás. Hay muchos de estos ejemplos. En la Biblia, Números está escrita acerca de fornicar de Zimri. Y Dios castigó por medio de la enfermedad contagiosa. Ya sabemos, ¿verdad? Y murieron de aquella mortandad 24,000. Por culpa de una persona, Dios castigó a muchas personas. La Biblia está escrita en varias partes en estas cosas. Y a causa de que David hubo censado al pueblo, murieron 70,000 hombres, ¿verdad? Nosotros podemos ver lo que un pecado de una persona trae un resultado crudo a muchas personas. Solo una persona. Debemos darnos cuenta de que nosotros también podemos ser esa persona. Cuando Acán conquistó la ciudad de Jericó, él era una persona de Dios y soldado de Dios, y conquistó la ciudad de Jericó. Si entro a la ciudad de Jericó, me llevaré algo. Esto no está escrito en la Biblia. Como estudiamos la semana pasada, cuando conquistó la ciudad de Jericó,
Según la palabra de Dios, nosotros podemos ver lo que sucedió. La ciudad de Jericó se derrumbó. Acán también estaba en el puesto que Dios ordenó. Y Acán hizo la obra que Dios mandó. Antes de conquistar, Acán lo hizo así. Pero después de conquistar Acán, se encantaba de las cosas que estaban a la vista. Y luego, si pensamos bien, Acán robó las cosas después de conquistar la ciudad de Jericó, ¿verdad? Luego, Acán ocultó las cosas en su tienda, pero se rebeló inmediatamente. Podemos saber que hay una diferencia temporal entre cometer el pecado y descubrirlo. Primero, atacó la ciudad de Ai, ¿verdad? Y en ese lugar murieron 36 personas. 3,000 personas huyeron y fueron perseguidos. Aunque tenía el tiempo, Acán tenía la oportunidad de redimirse. Tenía la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, hasta el fin, hasta Dios lo descubrió, Acán lo ocultó y lo ocultó. ¿Verdad? Por el pecado de Acán, el resultado horrible que Israel recibió está escrito en la Biblia. En la Biblia Josué 7, en la Biblia Josué capítulo 7, versículo 5, les leo. Y los de Ai mataron de ellos y a unos 36 hombres y siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vino a ser como agua. Pero esta expresión, cuando conquistaba la ciudad de Jericó, las personas que estaban en Jericó dijeron esta expresión. Pueden recordar, dicen, han desmayado. Dios dividió el mar Rojo y trajo a Israel y cruzó el río Jordán. Por lo tanto, las personas han desmayado. Pero Acán hizo esta situación entre el pueblo de Israel. Dice, vino a ser como agua. El hombre quien derribó y llenó del dolor al corazón del pueblo de Israel, que aprovechaba la victoria y confiaba en el Dios completamente. El pecado de una persona trajo gran resultado. 1 Corintios capítulo 5 dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cometer el pecado de Acán trajo un resultado horrible al pueblo de Israel. Pero, si pensamos bien, esto es una oportunidad que Dios les da. En la Biblia Josué capítulo 7, después de perder el combate, Josué se postró ante Dios. ¿Por qué sucedió esta cosa a nosotros? Dios dijo a Josué directamente. Versículo 11. 11:12. Leamos juntos. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres.
Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dios dice claramente que no se puede vencer un combate con pecado. La Biblia dice, ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Si tienes el pecado, primero hay que dejar pecado. El arrepentimiento es tomar conciencia de pecado y dejar eso. Acán no tomaba conciencia de esto, ni dejaba. Por eso Dios hizo directamente. Esto es tan necio. Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice, absteneos de toda especie de mal. Es abstenerse. Nosotros también. Ayer terminó el tercer retiro de verano. Y un hermano me dijo así, terminamos la tercera guerra. Ahora nos quedamos cuarta guerra. Es la guerra real. Es la guerra. Es la guerra muy fuerte. Ante el pueblo de Israel está ahí, que debe de conquistar. En la vida cristiana, nosotros somos maestros que enseñan la palabra de Dios y nos encargamos de vivir según la palabra de Dios como cristiano que recibe la salvación. La vida cristiana no es hacer con la boca. Lo que se muestra en Israel es el ejemplo, es un ejemplo. Ante Dios el pecado se descubre sin falta. Vamos a buscar la Biblia Proverbios, el capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 5. Leamos juntos. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. No se puede trabajar la obra de Dios con el pecado. Dios descubre el pecado. Antes de descubrir, Dios da la oportunidad de arrepentirse. Debemos arrepentirnos, porque Dios es el que nos da la gracia continuamente, ¿verdad? La salvación, lo que recibimos, la salvación es la gracia también. Recibimos la gracia y vivimos en la gracia. Es la gracia sobre gracia. Conocer más esa gracia es conocer el amor de Dios. Se mostrará como un cristiano entero. Por eso la Biblia Hebreos capítulo 13 dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Si conoces más las gracias de Dios, el corazón de cristianos estará más firme. Cuando conozca más la gracia de Dios, nosotros y nuestra resolución estarán más firmes. Espinosos y lazos hay en el camino del perverso. Hay varios obstáculos. El que guarda el espíritu se aleja de estos obstáculos. Sigue eliminando estos. Por eso David dijo así, líbrame de los que me son ocultos, porque se revelan todos ante Dios, ¿verdad? Dios revela eso y Dios
dijo primeramente a Josué cuando Dios revela el pecado y os hizo así. Versículo 14. Josué, la Biblia Josué, capítulo 7, versículo 14. La Biblia Josué, capítulo 7, versículo 14. Desde 13 les leo: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 14, leamos juntos: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomaré se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomaré se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomaré se acercará por los varones. ¿Cuál es la manera que Dios hizo? Escogió al azar. Ese día escogió al azar, pero eso fue selección de Jehová. Es selección de Jehová. Es la palabra tan temible. En muchas personas, una tribu se tomó. Luego, una familia se tomó y una casa se tomó. Las personas tomadas ya saben. Los israelitas se sorprendieron. Pero ¿cuál tribu se tomó? Fue tomada la tribu de Judá. En la tribu de Judá, haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Sera, y entre esa familia fue tomado Sabdi. Hizo acerca su casa. Eso es lo que es sorprendente para ellos. Su casa, su familia y su tribu pensaban entre nosotros esta persona. Eso es la manera de Dios. Dios